de... ¿Qué tal, profe? Muy buenas noches para todos. Ahí está. ¿Se escucha bien entonces? Sí, Bueno, súper bien, profe. bueno. Vamos a dar inicio, vamos a seguir con las clases. Ahora nos toca la clase de paciente neurocrítico, cuidados de enfermería. Mi nombre es Esther Benítez. Seguramente, para los que no nos conocieron, no estuvieron en la clase pasada, yo soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital de Alta Complejidad de Formosa, pediatría, terapéutica. Buenas noches, yo soy Walter Ailán, trabajo también en terapia de adulto, en la terapia de la alta complejidad. Así que bueno, vamos a ver para dar inicio a la clase. ¿Qué dice la profe? ¿Ya la música? Sí. Sí, profe, iniciamos, profe. Bueno, cualquier cosa nos avisa si se corta por ahí. Sí, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y así después al término de la clase las respondemos. Paciente neurocrítico. A ver, no se cambia el power. Ahí está. Como introducción podemos decir que la tecnología, tanto de diagnóstico como de tratamiento, en los últimos años ha hecho grandes avances, grandes progresos en cuanto al resultado de la injuria cerebral. La mortalidad, por ejemplo, en los TEC cayó, eh, tanto por el aumento, como le digo, de los avances tecnológicos, como en el diagnóstico del tratamiento, ¿no? El monitoreo de la presión intracraniana y de los parámetros de oxigenación cerebral nos permite tomar decisiones que cambian el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, la mayor parte de las medidas que modifican la morbimortalidad depende de los cuidados muy simples, como el control de la vía aérea, cuidados que nosotros como enfermeros hacemos diariamente. El control de la vía aérea, evitar la hipotensión, la vigilancia estricta de la glucemia o la prevención de la hipertermia, entre otros, ¿no? Esto ha ayudado mucho al descenso de la morbimortalidad. Cada vez existe mayor evidencia científica que avala que el hecho de que las unidades de cuidados críticos con enfermeros entrenados sobre este tipo de pacientes, o pacientes neurocríticos, tiene un efecto favorable sobre los resultados clínicos de los mismos. El paciente neurocrítico es todo paciente que presenta alguna enfermedad o daño que afecta el sistema nervioso central. Acá vemos una foto de la anatomía, digamos, para recordar. El sistema nervioso central está constituido por el encéfalo, que es el cerebro, y las estructuras del tallo encefálico, mesencéfalo, puente de Barolio, vulva raquídea, cerebelo, y la médula espinal, tanto cervical, torácica, lumbar y sacra. Este tipo de pacientes requieren cuidados intensivos dentro de una unidad de UTI, ¿no? Y atención neurocrítica, ya que un cerebro lesionado con una lesión primaria puede verse afectado significativamente a partir de las alteraciones sistémicas que ya serían subyacentes a la lesión primaria, que se llaman lesiones secundarias. Para comprender mejor lo que ocurre en las lesiones del sistema nervioso central, es importante diferenciar entre lo que hablamos anteriormente, entre lesión o injuria cerebral primaria y secundaria. Es importante diferenciar esto. La injuria o insulto primario es el daño físico que tiene que ver con el mecanismo lesional involucrado en la injuria. Es el daño primario. Esta lesión ya está constituida en el momento del ingreso del hospital, y sobre esto poco podemos hacer, ¿no? Ejemplos del mecanismo de injuria cerebral primaria.
trauma, como traumatismo encefalocraneal, contusión, laceración, hemorragia intra o extraaxial, isquemia global por anoxia o posparo cardiorrespiratorio, regional, vasoespasmo, trombosis o embolia, inflamatoria, que es una lesión cerebral, como por ejemplo las meningitis, encefalitis, en los abscesos. Otra lesión o injuria cerebral primaria, la compresiva, tumores, edemas, hematomas. En cuanto a la injuria cerebral primaria, tenemos otra metabólica, encefalopatías, hepática, renal, o drogas de abuso, trastornos electrolíticos. Estas son las lesiones primarias, digamos, del sistema nervioso central. Se las llamaría lesiones de injuria primaria. En cuanto a los mecanismos de injuria cerebral secundaria, podemos decir que involucran los procesos que pueden haber sido inducidos directamente o no por el proceso de injuria inicial. O tal vez ser uno de los resultados de procesos que muchas veces a veces son iatrogénicos por una mala, ¿cómo se dice? Un mal manejo del paciente, pon un ejemplo, un mal manejo del paciente politraumatizado en las primeras horas en urgencia, ponele, puede ser iatrogénico, ¿no? Que se producen después. A veces los efectos que se asocian a la lesión secundaria pueden asociarse a eventos extracerebrales. El edema cerebral, los trastornos metabólicos, la toxicidad del calcio, la injuria citotóxica o la apoptosis, que sería la muerte celular, son ejemplos de procesos que son iniciados a consecuencia de la lesión traumática y que involucran en el tiempo empeoramiento del pronóstico de estos tipos de pacientes. En cuanto a la hipoperfusión, este cuadrito nos muestra cómo se desencadena un mecanismo de injuria cerebral secundaria, ¿no? Post un mecanismo de injuria primaria, se desencadena esto, la injuria cerebral secundaria. El cerebro, digamos, en una lesión, la autorregulación, que es la capacidad del cerebro de mantener un flujo sanguíneo constante, igual que el riñón, los dos tienen esta autorregulación, mantienen un flujo sanguíneo constante, ¿no? A pesar de los cambios de la presión de perfusión. Por ejemplo, cuando la presión de perfusión cerebral baja, hay una vasodilatación, ¿no? Y ante un ascenso de la presión de perfusión cerebral, hay una vasoconstricción. En un cerebro dañado se pierde esta capacidad, la capacidad de autorregulación propia del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Así, ante un descenso de la presión, se produce vasodilatación, por tanto, aumento del volumen sanguíneo cerebral y que genera un aumento de la PIC, que es la PIC, la presión intracraneana. Esto por vasodilatación, como le venía diciendo. Por el contrario, si aumenta la presión, inducido o no, por ejemplo, por drogas inotrópicas, ¿cómo se llama? Por el contrario, en un aumento de la presión se produce una vasoconstricción, que ya es una disminución de la presión de perfusión cerebral y una disminución de la PIC. La hipoperfusión que le estaba hablando, global, aumenta la PIC y disminuye la tensión arterial, ¿no? Y que se produce regional en el cerebro, hay un vasoespasmo, edema e hiperventilación, esto causa, ¿no? Esto desencadena una hipoxia, como le venía diciendo, hay un edema, hay isquemia a causa del edema, claro. Y produce la hipoxia,
Esto nos llevaría a una muerte celular. Muerte celular y muerte cerebral sería. El vasoespasmo, al producirse el vasoespasmo, disminuye la posibilidad de una buena irrigación cerebral, sería el flujo sanguíneo cerebral. Eso se ve disminuido. Esto es, para ir más a lo criollo, es como una manguera que si se la aprieta va a tener menor circulación. Esto pasa con el sistema circulatorio cerebral, empiezan a colapsar, a apretarse por el edema, por la presión. Ya sabes, tomemos en cuenta que el cerebro es una caja, una bóveda cerrada y no tiene para dónde expandirse con un aumento de algunos de los componentes. Entonces en este momento las venas empiezan a apretarse y no perfunden bien. El cerebro empieza a recibir menos flujo sanguíneo, en el cual empieza a carecer de aporte de oxígeno y glucosa, que es lo que lleva hacia el cerebro. Entonces, pues, como dice la profe, empieza a sufrir una muerte celular y una isquemia cerebral, donde empieza a morir el cerebro. Esto lleva, como le decíamos, sí, a una muerte celular. Esto lleva a una injuria en la reperfusión cuando hay una vuelta, digamos, de la perfusión de la sangre, de la sangre cerebral, genera radicales libres, citoquinas, prostaglandinas, liberación de aminoácidos, excitatorios, glutamato, aspartato. Esto tiene que ver con el mecanismo de defensa, digamos, del propio cerebro. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Entre otros yo le puedo decir que son el neurotrofismo, la neuroprotección, la neuroplasticidad. Estos son los mecanismos propios de defensa del cerebro, así como también la autorregulación, ¿no? Y otro mecanismo de defensa y de daño que tiene el cerebro es la excitotoxicidad. Por eso se activa y hay radicales libres y se dañan las células cerebrales por el exceso de glutamato, el aumento del calcio. Por ende hay esta misma respuesta inflamatoria que es propia de defensa de todo el organismo. Todos los órganos tienen una defensa de inflamación, ¿no? De reaccionar ante una agresión sería que hace un golpe en cualquier parte del cuerpo, se nos inflama, se junta líquido, se pone rojo, y bueno, eso mismo pasa en el cerebro, hace que el cerebro se inflame y junte mayor cantidad de líquido y empiece a ocluirse por la presión que genera. En ese caso estamos diciendo que está subiendo la PIC, la presión intracraneal. Esto desencadena trastornos electrolíticos o de ácido-base, hiper o hiponatremia, hiper o hipoglucemia, acidosis. Otro de los insultos secundarios pueden resultar de alteraciones sistémicas, puede haber episodios de hipotensión, hipoxia, como le dijimos, hiperglucemia, hipercapnia, que duplican, a veces triplican la mortalidad de los pacientes injuriados. Independientemente del tipo de lesión o de gravedad de esto, en la secundaria, estas lesiones secundarias son los que el mayor cuidado debemos tener en una UTI. En general, el daño inicial no es posible modificar, como dijimos anteriormente. Sin embargo, la injuria secundaria es a menudo posible la prevención o de reversión. Depende de las primeras horas de estos pacientes son fundamentales. En el paciente con injuria cerebral aguda debemos estar enfocados en evitar cuanto menos o minimizar la injuria secundaria. Este es un verdadero desafío para el equipo, ¿no? Así que, bueno, esto a modo de resumen, otro cuadrito. Las lesiones primarias, como hablamos anteriormente, fracturas craneales, hematomas subdural o hematoma epidural, las contusiones hemorrágicas, la lesión penetrante, laceraciones, heridas por arma de fuego, hemorragias,
son las lesiones primarias. Esto lleva a una lesión neurológica aguda y alteraciones del mecanismo de protección que le estaba hablando anteriormente, alteraciones de la autorregulación, desacoplamiento oferta-consumo, neurotrofismo, neuroprotección, neuroregeneración, que son los mecanismos de defensa endógenas del cerebro, ¿no? La lesión primaria lleva a la lesión secundaria y así desencadena alteraciones intracraneales y sistémicas. En intracraneales hay hipertensión endocraniana, disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión de perfusión cerebral, edema cerebral, isquemia, convulsiones. Y sistémicas, hay una hipotensión arterial, hipoxia, fiebre, a través de toda esta cadena metabólica que surge, hay fiebre o hiperglucemia, hiponatremia, alteraciones del CO2, anemia, respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, de esto va a depender, como es el éxito la recuperación del paciente, va a depender mucho de lo que nosotros, de nuestro manejo, de nuestro conocimiento, como dice la profe, a nivel intracraneal. Vamos a tener las alarmas, los signos que nos van a poder ir indicando que tenemos que saber qué estamos observando, cómo observar, cuándo. Y a nivel sistémico, no solo quedan en el cerebro el problema, sino se también tiene repercusiones generales, sería en el resto de los órganos, pulmones, corazón, riñón. Entonces debemos estar entrenados o conocer más o menos para tomar conducta a tiempo. Bueno, esto también para recordar a la anatomía, lo que es el cerebro, las barreras de la superficie del cerebro, tenemos la piel, cráneo, dura madre, aracnoide, espacios subaracnoideos con vasos sanguíneos, vía madre, la glía limitante y el tejido cerebral. Aquí vemos el lugar donde hay un intercambio, el intercambio de líquido cefalorraquídeo y el cerebro, la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, que sería la barrera, acá vemos más microbiológicamente, microscópicamente, barrera hematoencefálica, que están bien unidas, estrechamente unidas, por eso es impermeable, no deja pasar sustancias ni bacterias. En el paciente crítico neurológico presenta diversa sintomatología que corresponde al nivel donde se ubica la lesión. Puede ser desde una primera alteración de conciencia hasta un coma. Puede haber alteraciones motoras como paresias, hemiparesias, monoplegia, hemiplegia, trastornos del lenguaje, audición y afasias, acusias. Esto puede presentar el paciente neurocrítico, sin la sintomatología. Como el instrumento de medición de enfermería para la valoración del paciente crítico en una UTI, podemos utilizar como instrumento el control de pupilar, la escala de Glasgow, y el patrón respiratorio y los signos vitales, por supuesto. En cuanto a comprobar el control de pupilar, comprobar el tamaño de la pupila, la forma, la simetría, la capacidad de reacción de las pupilas. Nos apoyamos con una linterna. Según el tamaño, pueden estar mióticas, diámetro mayor a 2, menor a 2. Intermedia, bueno, esta valoración es muy importante, que nosotros en una UTI se hace al inicio. Yo creo que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, cuando recepcionamos un paciente. Lo primero que hacemos, sobre todo si es un paciente neurocrítico, ya sea que venga de la calle o venga de quirófano,
como vimos, las causas pueden ser por un TEC o por algún tumor, viene postquirúrgico. Entonces lo primero que hacemos son evaluar las pupilas, y en las primeras horas hacemos una evaluación continua, o más seguida sería, de las pupilas, que esto nos va indicando la clínica del paciente, el comportamiento de la clínica del paciente en las primeras horas. Y ahí esto nos, con otros parámetros de medida, otros signos serían, nos va permitiendo qué conductas vamos a ir tomando. ¿Qué hacemos cuando miramos las pupilas? Abrimos ambos ojos y miramos en qué condiciones están, como estaba mostrando la profe acá. Si son menor a 2 milímetros, decimos que son mióticas, intermedias, entre 2 y 5 milímetros, y después tenemos midriática cuando están mayores a 5 milímetros, son bastante dilatadas. Eso nos puede llevar a isocoria o anisocoria. Isocoria dice que si son iguales, eso es según la relación entre ellas. Claro, la relación entre ellas están iguales, quieren decir que son isocóricas. Ambas, ya sea las dos están miótica, midriática o intermedia. O anisocórica, se ve una más grande y la otra más chiquita. Después, según la respuesta de la luz, tenemos refléctica, Cuando hacemos con la linterna vemos si se contraen, si no se contraen. A veces se contraen rápido, a veces un poquito. Bueno, todo eso nos va dando pauta al estado del paciente. Bueno, más que en eso no estamos. La escala de Glasgow es un tipo de respuesta motora y su puntuación. Es una escala de aplicación neurológica simple, objetiva y rápida que permite medir el nivel de conciencia de una persona. Esta escala evalúa 3 parámetros: respuesta ocular, motora y verbal. El puntaje más bajo es 3 puntos. El puntaje más alto es de 15. Elaborada por Tesdal y Janet en el 74 para evaluar el estado de conciencia en TEC. Asignaron un valor numérico a cada aspecto de estos 3 componentes. Su uso se ha extendido a todo paciente con disminución de la conciencia. Los componentes registran las respuestas tanto de la corteza cerebral como del tronco encéfalo, responsable de la conducta de vigilia. Esta escala es una medida de nivel de conciencia, más no de daño cerebral. Menor o igual a 8, hablamos de un deterioro severo de la conciencia. Acá tenemos la escala de coma de Glasgow en un paciente. Vamos a decir que según la apertura ocular le vamos a asignar un punto. Como dijimos anteriormente, medimos 3 parámetros en una escala de coma de Glasgow: apertura de párpados, respuesta motora, respuesta verbal. Bueno, en cada parámetro vamos a darle un puntaje según la respuesta. En la apertura de párpados, según la respuesta, ausencia de respuesta, 1 punto. Respuesta frente a estímulos dolorosos, 2 puntos. Respuesta frente a órdenes verbales, como por ejemplo le decimos al paciente, abra la boca, si obedece, 3 puntos. Si es espontánea, la apertura de párpados, 4 puntos. Bueno, en la respuesta motora vamos a darle puntaje 1 si hay ausencia de respuesta, 2 si hay una respuesta extensora, como vemos acá en la foto, 3 puntos si hay una respuesta flexora anómala, sería esto. 4 puntos si hay movimiento de retracción tras, puede ser aplicación del dolor, saca el paciente la mano, le vamos a dar 4 puntos, movimiento de retracción. Si localiza, 5 puntos. Si obedece, 6 puntos. Por ejemplo, acá el doctor le está diciendo al paciente, muéstrame 2 dedos. Bueno, si obedece, le vamos a dar 6 puntos. En cuanto a la respuesta verbal, si hay ausencia de respuesta, 1 punto. No emite ninguna respuesta. Si hay ruidos incomprensibles como gritos, gruñidos, quejidos, 2 puntos. Si
la respuesta es inapropiada, o sea, no es ni incomprensible y tampoco es apropiada, le vamos a dar 3 puntos. Si la respuesta es confusa, 4 puntos. Si el paciente está orientado en tiempo y espacio es 5 puntos. Bueno, esto según el nivel de conciencia que podemos encontrar en un paciente. Podemos encontrar un paciente con confusión, que es la falta de claridad en el pensamiento, con falta de atención. El término delirio se usa para describir un estado de confusión aguda. Estupor es un estado en el que requiere estímulos vigorosos para inducir una respuesta. Y un coma, podemos decir que el paciente está en coma cuando es una condición con falta de respuesta total. En cuanto a la respuesta motora, para explicar un poquito más, que es una respuesta motriz secretora desencadenada por la aplicación de estímulos, pudiendo ser o no consciente. Acá vemos en la respuesta extensora, la posición de descerebración, se le dice también, es una postura espontánea y anormal del cuerpo, útil para discernir posibles causas de alteración profunda de la conciencia. Es normal en lactantes, se llama reflejo de Babinski, pero se considera patológica después de los 2 años de edad. También pueden encontrarse en pacientes anestesiados, comatosos o en estado postictal, que es el estado posterior a la convulsiones. En cuanto a la respuesta flexora anómala, hay una lesión destructiva del tracto corticoespinal cerca o dentro de los hemisferios. Se observa una rigidez de corticación. En cuanto a los niveles de atención que podemos encontrar en los pacientes, el paciente consciente se está ubicado en tiempo y espacio. La respuesta verbal del paciente tiene la capacidad de decirte dónde está, qué día es, qué año, cómo es su nombre, está alerta, vamos a decir de un paciente que está despierto y con adecuado nivel de atención. Si está letárgico, un paciente letárgico es un estado de somnolencia prolongado. Obnubilado, paciente que se trata de una reducción leve o moderada del estado de alerta, acompañado generalmente con unas respuestas lentas al estímulo. En cuanto a las alteraciones respiratorias en un daño cerebral, los problemas respiratorios pueden presentarse secundario a cualquier agente o factor que comprometa o dañe el sistema nervioso central, o como patología concomitante, como por ejemplo en pacientes politraumatizados. El daño cerebral puede aumentar como consecuencia del desarrollo de una hipoxemia o hipoventilación, creando un círculo vicioso que complica la evaluación del paciente. Más o menos este círculo que se ve acá resume lo que se venía hablando de los daños a nivel cerebral y a nivel sistémico sería. ¿Qué pasa cuando recibimos un paciente? Lo primero que tenemos que pensar en el daño, en proteger la vía aérea, porque el paciente viene con un deterioro cerebral, como decía la profe, lo que hacemos le medimos la escala de Glasgow y nos da más o menos una pauta. Como decía, si es menor de 8 tenemos un deterioro severo, y ahí ya tenemos que pensar en ventilar al paciente. Ventilar, ¿qué sería? Proteger la vía aérea y minimizar los daños secundarios que genera una hipoventilación o una hipoperfusión. Como vemos acá, el daño cerebral nos puede causar depresión respiratoria,
no puede, disminución del volumen pulmonar, eso ¿qué nos trae? Atelectasia, que el pulmón pierde capacidad de volumen y nos termina llevando a una hipoxia, que es la cual debemos evitar. Por eso una ventilación temprana, una evaluación temprana y continua. ¿Qué nos lleva a la depresión respiratoria? A alteración en los reflejos de la vía aérea alta. Esto, ¿qué nos puede suceder si se alteran los reflejos? El paciente se puede broncoaspirar con su saliva, con su voz, puede estar, si viene de la calle con el estómago lleno, vomitar, broncoaspirarse. Eso nos termina en una neumonía, una infección de la vía aérea baja. Siguiendo con la depresión respiratoria, disminuye el reflejo de oxígeno, eh, retención de secreciones, eso favorece a que otra vez a las infecciones. Primero porque si le disminuye el reflejo de oxígeno, es más probable que se broncoaspire, no mueve secreciones, esas secreciones se mantienen, se infectan y terminamos con una infección y una neumonía asociada a la ventilación o asociada a al mal manejo sería, o al manejo inadecuado de la vía aérea. Depresión respiratoria, alteración del patrón ventilatorio, hipoventilación, lo que decía, tenemos que prevenir la hipoventilación. Puede haber obstrucción de la vía aérea, terminamos en hipoventilación, aumento del edema cerebral, presión y la presión intracraneal. Nos terminamos aumentando, por eso queríamos mostrar así como es el círculo, que una cosa termina llevando a la otra y termina aumentando el daño cerebral. Esta a su vez va a volver a profundizar esto y seguimos empeorando el cuadro. Y le vamos quitando posibilidad al paciente de una sobrevida. Lo hablamos anteriormente, el buen manejo y evitar el daño de la injuria cerebral secundaria, ¿no? Sí, dicen por ahí, dicen las horas doradas del paciente, que son las primeras horas que van a depender de nuestro manejo, del manejo del equipo. Entonces, en realidad, porque cuando hay un buen equipo, se nota la recuperación más allá del nivel de los profesionales. Si trabajan por separado, no va a ser un buen funcionamiento. ¿Qué nos lleva a esto? El daño cerebral. Se libera mediadores proinflamatorios, como decía, para la respuesta del daño. Una respuesta secundaria sería del daño. ¿Qué nos genera esto? Alteración de la permeabilidad, nos lleva a que el pulmón se llene de líquido, a un síndrome de distrés respiratorio agudo, y que volvemos a la falla respiratoria, a la hipoxia, y volvemos a aumentar el daño cerebral. Liberaciones de catecolaminas y nos lleva a fallas cardíacas, edemas, y volvemos al círculo. ¿Qué tiene un paciente postrado? Con daño cerebral, lo vamos a tener postrado. Si nos hacemos una profilaxis con enoxaparina, heparina, anticoagulante, antiagregante, terminamos con trombosis venosa profunda. Ese coágulo va por el torrente sanguíneo y depende de dónde termine, nos puede hacer o como un ACV, una embolia pulmonar. Vamos a una embolia pulmonar. Y que nos termina eso, volvemos otra vez al círculo. El paciente, dependiendo de las causas, como decíamos hoy, puede venir, si viene a la calle, puede venir con un trauma tóraco-abdominal, de un accidente, puede tener fracturas de pelvis. Acá me quedo acá en el trauma abdominal, puede tener una costilla rota, puede tener un hemotórax, un neumotórax, y nos lleva otra vez a la falla respiratoria. Traumatismo pelvis femoral, como dice, puede haber una rotura de las arterias o un daño medular bajo, que también nos produce una lesión medular y nos lleva a un fallo, volvemos a la hipoxia. Entonces todo este círculo nos muestra qué nos puede generar un daño cerebral y cómo se puede retroalimentar. Nos lleva a un círculo cerrado donde vamos a la falla respiratoria, hipoxia, y aumentamos el daño cerebral.
En cuanto a valoración de enfermería en el patrón respiratorio que vamos a valorar, como dijimos anteriormente, es la capacidad, vamos a valorar la capacidad del paciente para proteger la vía aérea. Observamos algunos parámetros clínicos, ya lo había dicho antes el profe, observamos la escala de Glasgow, la presencia de reflejos nauseosos, de tos, eso lo vamos viendo mediante vamos haciendo nuestro procedimiento, nuestra evaluación. La, 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 ahí nosotros, ¿qué es lo que hacemos primero con un paciente? Por ahí viene con un Glasgow de 8, el paciente viene relativamente despierto, lúcido, balbucea, pero nosotros ya vemos que se le cae la saliva, la secreción en la boca, intenta toser y no tiene un poder de oxígeno fuerte, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que este paciente en cualquier momento se nos va a broncoaspirar y terminamos generándole otro daño, una infección pulmonar, como le decía, terminamos en una neumonía broncoaspirativa. Entonces son de las primeras medidas que lo que hacemos es proteger vía aérea, se dice. Terminamos haciendo, preparamos el respirador, ventilamos a ese paciente. Una buena higiene bucal y terminamos ventilando para evitar estos riesgos, digamos. En cuanto a las respiratorias, vemos qué tipo de respiraciones tiene, generalmente presentan a veces respiración de chain stop o que es una respiración rápida, hace apnea entre 10 y 30 segundos y continúa la respiración. Un paciente que se va a terminar cansando, que va a terminar fracasando, va a terminar con un fallo respiratorio. Después está la respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda y forzosa que se ve más generalmente en la cetoacidosis diabética. Pero son cosas que nos van indicando en qué estado estamos, cómo estamos con los pacientes. Bueno, en cuanto al control de las funciones vitales, debido al estado hiperdinámico posterior a la lesión intracraneal, se altera la temperatura. Como dijimos anteriormente, puede haber fiebre, se alteran las frecuencias respiratorias, se altera la presión arterial, se altera el ritmo cardíaco. Por eso estos pacientes tenemos que tenerlos con un monitor multiparamétrico y controlar todos los signos vitales, ¿verdad? En cuanto a los cuidados de enfermería en el paciente neurocrítico, vamos a hablar en esta clase solamente de los cuidados del catéter de presión intracraniana y la medición de la PIC, que es la presión intracraniana, a través de un catéter intraventricular. Bueno, cuando hablamos de monitorización del paciente neurocrítico, siempre se nos pone en la mente el catéter de presión intracraniana, ¿no? Que sería la PIC. La presión intracraniana, PIC, es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo, que como dijo mi compañero, es una caja, es una bóveda, y su contenido. La hipertensión endocraniana, que ya sería un número mayor a 20 milímetros de mercurio, es una de las principales causas de muerte y discapacidad en los individuos con procesos neurológicos agudos. Bueno, acá vemos la foto de diferentes tipos de catéter. Tenemos intraventricular, epidural, parenquimatoso, subdural, subaranoideo. Estos tienen cada uno su propósito. Dependiendo por ahí la patología, vamos a encontrar distintos catéteres. El intraventricular generalmente se usa en los TEC graves, que como decíamos, que el organismo responde a la agresión con una inflamación, con una acumulación de líquido. Entonces, este catéter se ubica entre los dos ventrículos y nos permite tanto medir como drenar líquido. Esto se hace la medición y se vuelve a abrir para que continúe drenando.
lleva una altura determinada para poder drenar lo necesario. Cuando sube la presión, drena. Cuando baja, deja de drenar. Eso lo vamos a explicar más adelante. Epidural, parenquimatoso, bueno, el subdural es el que por ahí más se usa también en la terapia. Estos son por ahí en otros procedimientos. Subdural también, el propósito que tiene es solamente de medir la PIC en forma continua. Con este no nos permite drenar líquido, solo medir. Lo que tiene este catéter es que tiene una buena medición, un buen trazado, donde se puede ver el patrón del trazado y los cambios que puede llegar a tener. El intraventricular tiene un trazado muy chico que no nos permite una buena lectura, pero sí nos permite medir la PIC. Bueno, en estos subdural generalmente son cuando no son de causa traumática, sino más bien a una hematoma subdural, un aneurisma, un hematoma epidural, ¿qué más? Y postcirugías por tumores, nos permite, vienen con este tipo de catéteres. ¿Cómo vienen acá? Como ven en esta foto, de este lado de la derecha, se ve una foto, viene con este catéter, cuando es subdural, viene con este catéter cerrado acá, nosotros los tenemos que habilitar cuando viene y medir. Con método aséptico. Con método aséptico, eso también vamos más adelante en los manejos de El epidural ya viene de quirófano conectado con la regla, con todo el circuito y drenando. El intraventricular. El intraventricular sería. Bueno, no me quiero adelantar con el tema. En cuanto a la PIC, la presión intracraneana es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido, como habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles serían los componentes? ¿Cuál sería el contenido? El parenquima cerebral en un 80%, el líquido cefalorraquídeo en un 10% y el componente vascular, que serían un 10%. En esto hay siempre una buena relación, digamos, aumenta uno, disminuye el otro. La columna vertebral sería, es una válvula de escape para compensar. Cuando aumenta mucho la presión, el líquido se va hacia la columna vertebral y compensa la presión. La suma de estos volúmenes y sus presiones dan un resultado de la presión intracraneana. ¿Cuáles son los valores normales en adultos de 10 a 15 milímetros de mercurio? De niños de 3 a 7 milímetros de mercurio, en bebé de 1,5 a 6 milímetros de mercurio. Se tolera hasta 20 milímetros de mercurio para iniciar un manejo de hipertensión intracraneana. En este caso empezamos con un tratamiento medicamentoso y si no logramos disminuir se pasa a un tratamiento quirúrgico, sería la cranectomía. Dependiendo del tamaño y la localización, es la cranectomía parietal, frontal, y siempre la cranectomía se recomienda en las primeras horas, digamos. Cuando pasa mucho tiempo ya no es útil la cranectomía. ¿Qué tenemos que tratar de hacer con esto? Siempre mantener la PIC dentro de los valores normales. Si eso no sucede, estamos causando o estamos exponiéndonos a la muerte cerebral. Las causas de hipertensión intracraneana, como dijimos anteriormente, la presión intracraneana es la relación dinámica entre los tres componentes: el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo, el componente vascular y el cráneo, ¿no? Aumenta uno de estos tres y aumenta la presión intracraneana. Por ejemplo, hay un aumento del líquido cefalorraquídeo por una producción aumentada, por una hidrocefalia, por ejemplo, o absorción disminuida, o una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo.
hay un aumento entonces de hay una hipertensión intracraniana. Si el volumen sanguíneo también es aumentado, puede haber una obstrucción del sistema venoso, puede ocurrir una obstrucción del sistema venoso, una hiperemia, hipercapnia, alteraciones metabólicas, ¿ya? Cuando hay un volumen cerebral aumentado, también aumenta la presión intracraniana, como en el caso de hematomas, tumores, abscesos, aneurismas, edema cerebral, por paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión endocranial, podemos explicar con la hipótesis de Monroe-Kelly, que al incremento del volumen de uno de estos componentes intracraneales debe compensarse con la disminución del otro. Hay un mecanismo de compensación, hay un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, como recién había dicho el licenciado, y hay una autorregulación cerebral. Esos son los mecanismos de compensación. Si, por ejemplo, se produce un traumatismo cráneoencefálico y hay hemorragia, esa acumulación de sangre está ocupando un espacio que antes no ocupaba, por lo tanto desplaza a los otros componentes, produciendo una hipertensión intracraneal y también un desplazamiento de la línea media. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar signos clínicos de hipertensión endocraniana siempre presentes, como el deterioro del nivel de conciencia, como la hipertensión o bradicardia, esos están siempre presentes. Con o sin hipertensión sistémica, digamos, con o sin bradicardia. Usualmente podemos encontrar signos clínicos como cefaleas, vómitos, signos oculares y pupilarias. Postural, motora, como decía, de acuerdo a la medición de Glasgow, anormales, alteraciones respiratorias. Bueno, estos son acá más o menos resumidos qué es lo que vamos a ver y qué nos indica. Por ejemplo, deterioro del nivel de conciencia puede ser, nos va a ir dando una pauta dónde está el daño y qué es lo que le está sucediendo. ¿Qué pasa en las bradicardias? Los pacientes que tienen traumatismo raquimedular son por ahí los que presentan bradicardia, entonces ya sabemos dónde puede estar el daño, cómo movilizarlo, que lo vamos a tener que movilizar un bloque, el cuidado de ponerle un collar cervical, al llegar si ya no viene de la emergencia con un collar cervical. Cefalea, si el paciente viene despierto va a referir mucha cefalea por la presión que está teniendo. La cefalea misma le va a generar el vómito, y ahí es donde estábamos diciendo por la protección de la vía aérea, porque el paciente empieza a deteriorarse, no tiene el reflejo de oxígeno ni de protección de la vía aérea, digamos, normal que uno tiene. Signos oculares, como el control de pupilas, posturales, ya nos da una pauta de que el paciente está teniendo, qué alteración está teniendo. Y la respiratoria, lo importante, como le decíamos hoy, qué tipo de respiración presenta, y ya para ponerle un soporte, ya sea máscara de alto flujo, o directamente ventilarlo. Bueno, en cuanto al monitoreo de la presión intracraniana, como objetivo, identificar alteraciones en la fisiología cerebral e intervenir de manera oportuna para prevenir una lesión cerebral secundaria. Este sería el primer objetivo del monitoreo de la presión intracraniana, ¿no? Identificar las tendencias de cambio de presión y de respuesta del tratamiento. Esto debe ser en tiempo real, ya que es vital. La PIC es la forma precisa de conocer la PPC, uno de los componentes que condicionan el estado de flujo
de una buena perfusión cerebral, Claro, del flujo sanguíneo. hacemos tomamos conductas, como vemos que la presión intracraneal sube, vemos el circuito, vemos que el paciente esté bien acomodado, en la posición correcta, el cuello derecho, que no esté flexionado ni extendido, que el catéter esté bien colocado, a la altura correcta, que se lo vamos a dar más adelante. Eh, Corroboramos que la medición sea correcta. Si vemos que la PIC sí está alta o sigue subiendo, entonces se va aplicando, por ejemplo, sodio, se le hace carga de sodio para activar la bomba sodio-potasio, para que el líquido extravasado vuelva a la circulación y así sea eliminado. Si con esto no funciona, bueno, ahí se van tomando otras conductas, como decía, que terminamos en una cranectomía. Ahí ya preparamos otro tipo de manejo para después esperar al paciente cuando venga la craniotomía. Técnicas de monitorización, hablamos anteriormente a través de catéteres intraventriculares o catéter de fibra óptica o intraparenquimatosa. Tenemos el catéter extradural, catéter subdural. Aquí tenemos la fotito. La elección de la localización y del sistema para utilizar depende de la característica del paciente, las necesidades la necesidad de ventriculotomía con necesidad de monitoreo, la disponibilidad de los sistemas de cada unidad, porque a veces no se encuentran todas disponibles, la elección sería la disponibilidad también, y la experiencia del equipo profesional en la colocación y el uso de ellos. Claro, esto va a depender mucho del lugar que ocurra. Si el paciente está en el interior, lejos de los centros, bueno, el enfermero, el profesional de enfermería capacitado con conocimiento va a tener, poder ayudarlo a hacer acciones para que llegue en mejores condiciones y más rápido sería a un centro con mayor complejidad. Finalmente pasa, acá hay muchos accidentes por ahí en el interior y cada minuto que pasa le reduce las chances de sobrevida o sobrevive con muchas secuelas, digamos. Entonces ahí va a depender mucho de qué nosotros hagamos para atenuar esa eh, daño secundario sería. Desde el punto de vista técnico, el monitoreo de la presión intracraneal a través de una sonda K30, que es lo que más se utiliza en el espacio subdural, demostró ser un método confiable, preciso y económico. O sea, no se necesita más. ¿Para qué vamos a complicarnos con otra cosa si eso es económico, es preciso, es confiable? Además de la tasa de complicaciones, es semejante a la observada con otro sistema de monitoreo, por eso es el que más se utiliza, nosotros es el que más vemos. Bueno, acciones para prevenir un aumento de la PIC. Eso el cuidado de enfermería, ¿no? Uno de los cuidados de enfermería. La causa del aumento de la PIC sería posiciones de la cabeza, las acciones que debemos hacer. Eleve la cabecera de la cama 15 a 30 grados para favorecer el drenaje venoso cerebral. Más de 30 grados dificultaría el aporte arterial. Otro sería, mantenga la cabeza en posición neutra. O sea, ¿cómo se dice? La línea media Claro, centrada, claro. Evite la rotación de la cabeza y la flexión del cuello, que aumenta la presión intracraneana y disminuye el drenaje venoso. Asegure el tubo endocraneal de tal manera que no produzca compresiones en las venas del cuello.
Claro, el tubo, como hablamos en el manejo de la ventilación, el tubo tiene que estar en la posición correcta, donde no esté apoyando hacia la parte posterior de la boca, sería, donde genera más presión. Eh, el collar cervical es uno de que siempre tenemos en estos pacientes cuando son de politrauma. Aflojarle la valva anterior si el paciente ya tiene la cabeza fijada, porque eso también favorece a obstrucción, o sea, hace presión en las venas del cuello y favorece y impide tanto a la buena irrigación como al retorno venoso. Evite la flexión igual o mayor a 90 grados. La cabeza se la pone recta, la fijamos para que no caiga a los lados y el transductor tiene que tener a la altura correcta, sería para una buena medición. Otras causas de aumento de la presión intracraneana es el movimiento. Las acciones que debemos tomar para prevenir esto: mantenga al paciente tan inmóvil como sea posible, pero evite las sujeciones del forcejeo. Para liberarse de esto podría llevar al paciente a realizar inadvertidamente una maniobra valsalva, lo que aumenta la presión intracraneal. En este caso, en las primeras horas, lo que se hace, se tiene al paciente bien sedado, sería con buena pseudoanalgesia, se inicia una pseudoanalgesia menor cantidad posible y bueno, se ve la adaptación del paciente a la sedación. La idea es que el paciente esté bien dormido, se inicia con el escalón más bajo y si el paciente sigue despierto, signos de dolor, se le va aumentando de escalón, de nivel sería hasta llegar a obtener una buena sedación, que el paciente, ¿qué quiere decir una buena sedación? Que el paciente esté bien dormido, que no esté asistiendo al respirador, que no se esté moviendo, hasta que el paciente manifieste, o sea, hasta que tengamos resultados del manejo de la PIC, que ya se controló, descendió la PIC, que está saliendo mejor los laboratorios, vienen mejores los gases. Bueno, entonces ahí podemos pensar en despertar al paciente, empezar a despertarlo para probar despertarlo sería. En las primeras horas críticas es vital tenerlo bien adaptado al paciente a la ventilación mecánica, que no haga ningún esfuerzo, como es la profe, y de eso va a depender una buena sedación. En estos pacientes muchas veces la sedación básica no alcanza, se le va agregando, eh, cabalgando otras sedaciones que le decimos que va como coadyuvante para lograr una buena sedación y que el paciente esté en un RAS de 0 o -1. Así que vamos a explicar el RAS más adelante. Bien sedado, pero tampoco sobre. Claro, siempre es evitar la sobresedación, por eso se empieza progresivamente hasta lograr el objetivo. No le iniciamos de entrada una cantidad exagerada porque por ahí no va a ser necesario. Inclusive hay pacientes que de fe grave y eso no necesitan tanta sedación. ¿Cómo podemos identificar si el paciente ya logra la autorregulación con respecto a la autorregulación cerebral, ¿no? Cuando, por ejemplo, un estímulo doloroso aumenta la presión arterial y disminuye la presión intracraneana, ¿no? Ahí nos estamos dando cuenta de que ya hay una autorregulación cerebral del paciente, ¿no? Y ya no necesita más tantas drogas inotrópicas. Se puede empezar a pensar en el despertado y destete. Una vez que el paciente revierte su cuadro, todos los días se prueba la vacaciones que le decimos vacaciones de sedación. Cerrar la sedación y ver cómo responde para poderlo destetar, poderlo sacar del respirador. Esa es una prueba que se hace todos los días, una vez que el paciente ya muestra condiciones. Acá nosotros tenemos la medida que también le vamos a explicar, que se controla todos los días de acuerdo a los gases arteriales y a los volúmenes del respirador, que se llama la PAFI. Ahí vemos qué capacidad tiene el paciente de respirar solo.
Cuando viene baja, nos quiere decir que no está todavía en condiciones, pues, y viene alta, eso nos indica que podemos probar dejarlo respirando solo para poder extubárselo. Seguimos con las acciones para prevenir el aumento de la PIC. Decíamos que la causa es el movimiento, una de las causas puede ser el movimiento. Si tiene que girar al paciente, hágalo en bloque, para mantener la cabeza en posición neutra, ¿no? Y volvemos volvemos a hablar de la hipoxia, que es una de las causas de aumento de la PIC. ¿Cuáles son las acciones para prevenir esto? Administra oxígeno según indicación. El oxígeno disminuye la perfusión sanguínea cerebral, por lo tanto disminuye la PIC. Si el paciente respira pero con dificultad y usted tiene que elegir una vía aérea artificial, elija primero, dice, la cánula nasofaringe flexible. Si tiene que usar una cánula orofaringe rígida, no la inmovilice en su lugar. Estas son acciones para prevenir, ¿no? En caso de fijarla, el paciente no podrá expulsarla de la garganta y de la boca si empieza a toser, lo que determinará que realice una maniobra valsalva. Valore con frecuencia la necesidad de mantener insertada una vía aérea artificial o valorar si es que necesita un tubo orofaringe. También tenemos las causas de pacientes neurocríticos, como dice, pacientes con aneurisma, hematoma subdural. Bueno, todos estos pacientes normalmente están lúcidos, pero están en el área crítica esperando la cirugía, porque son pacientes que, así como están lúcidos, bien en cualquier momento, puede generar, empeorar en un rato a otro. Entonces, por eso está en la UTI siempre este tipo de paciente, para actuar en lo más rápido posible. Uno lo ve y puede decir, bueno, este paciente podría estar en sala, pero no por el riesgo inminente que tiene de deteriorarse, se lo tiene en una terapia, hasta su cirugía. Con estos pacientes hay que cuidarle que no hagan maniobra de mansalva, ningún esfuerzo, se le da vaselina, lactulosa, que tampoco para ir de cuerpo tengan que hacer esfuerzo. Se los ayuda a movilizar, por más que ellos puedan hacer por su propio medio. ¿Qué hacemos con esto? Que no haga esfuerzos y que no pueda tener un resangrado. Otras causas de aumento de la PIC es la aspiración. En un paciente que está intubado necesita la limpieza de las secreciones, ¿no? No aspiren necesariamente al paciente. Cuando tenga que aspirarlo, hiperoxigene primero, antes de empezar. Después aspire rápidamente, no más de 10 segundos, e hiperoxigene nuevamente después de aspirar. Esas son las acciones que podemos tomar para evitar el aumento de la PIC. Sí, por ahí el kinesiólogo o a uno mismo que le toca aspirar, a veces se pasa con el tiempo y no toma en cuenta y le aspira mucho, le lava más la boca, o le trabaja mal o tiene más tiempo desconectado, aspirando secreciones, y esto no ayuda, al contrario, la profe nos retrasa. Tenemos que ser cuidadosos en esos manejos, sobre todo en las primeras horas. Evite los ruidos. El ambiente de una terapia no puede haber ruidos, o sea, música, gente gritando. Siempre se trata de tener respeto por el lugar que estamos, ¿no? Mantener un entorno del paciente lo más tranquilo posible y con el mínimo de la estimulación sensorial. Antes de realizar cambios posturales, asegúrese de que no haya peligro de tropezar con el equipo. Limite las conversaciones en las habitaciones del paciente. Estos son, en cuanto a los pacientes, así que, por ejemplo, un traumatismo de cerebro, que sabemos que son horas críticas, tratamos siempre de mantener así un entorno tranquilo, ¿no? Limite, digamos,
Siempre que sea posible, hable con las enfermeras, con su equipo, con la familia, el médico y con otras personas fuera de la habitación, siempre que sea posible. Cuando tenga que hablar con el paciente, hágalo con voz baja y calmada, para no alterarlo. Deje que sean las voces conocidas de los familiares las que se comuniquen con el paciente, si es posible. Como decíamos, creo que lo hicimos en la clase anterior, el paciente por más que esté sedado, eh, escucha, siente, más cuando son voces conocidas, sería de los familiares, ellos reaccionan a eso, a veces uno lo ve que el paciente le corre lágrimas cuando el familiar le habla, y a veces, muchas veces el familiar está muy alterado, lloran, le hablan, y eso por ahí nosotros vemos cómo sube la PIC cuando el familiar le entra, llora, le habla, esos tipos de cosas lo alteran, se ve cómo le corre la lágrima, cómo sube la PIC, sube la presión, a veces la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces por ahí también el acompañamiento al familiar de cómo manejarse, que le hable tranquilo, que le diga quién es, qué le pasó, cómo está, que está bien atendido, todas esas cosas, darle aliento por más que el paciente esté sedado. En cuanto a los horarios, respetar los horarios, por ahí nosotros, así como le dije que podemos tener un paciente lúcido con un aneurisma y eso, y respetar los horarios de luces, a la noche apagar las luces, generar un ambiente de que no le altere el reloj biológico del paciente, sería que diferencia entre el día, la noche, porque un paciente a veces está mucho tiempo y termina con el síndrome de paciente crítico, se desorienta, no sabe ni qué fecha está, ni qué día, si es de día, de noche, todas esas cosas por estas acciones que por ahí nosotros no hacemos. Eh, Otras causas de aumento de la PIC, el dolor, malestar o contactos no terapéuticos, las acciones. Eh, Nosotros somos como los cuidadores, o sea, somos los cuidadores del paciente. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar ante esto? Limite o reúna los procedimientos dolorosos. Por ejemplo, obtenga las muestras de sangre para el laboratorio cuando inserten una vía endovenosa a fin de evitar las funciones venosas repetidas. Estos son eh, por ahí, las acciones como cuidadores del paciente, ¿no? Tratamos de evitar esas funciones dolorosas, repetidas, entonces en un solo procedimiento tratamos de sacar como una inserción de una vía venosa central, tratamos de sacar todo lo que es laboratorio. eh, Tenemos el catéter arterial, que por ahí se toman las muestras, porque en las primeras horas del paciente se toman muestras repetidas, se toma una muestra, se hace una acción de acuerdo a los resultados, se toma otra muestra de control, entonces ya se coloca un catéter arterial donde se toman las muestras. La muestra también tiene que ser tomada correctamente de los catéteres para que sea fidedigno el resultado, si no, no va a salir alterado. Eso va a depender de cómo la tomemos, usando la técnica que corresponde, y siempre técnicas asépticas para no perjudicar más al paciente. El paciente mal sedado va a sentir dolor, se ven signos de dolor en la cara, movimiento, eso nos va indicando que el paciente está mal sedado y hay que ir agregando o subiendo la velocidad de infusión. Un paciente neurocrítico no lo vamos a mover en las primeras horas, entonces es vital que la cama ya tenga un colchón antiescaras, que tratar de que la sábana esté seca, bien estirada, y ya lo dejamos en esa posición porque no lo vamos a estar moviendo, bastarle para cambiarle la sábana, bastarle para ponerle el colchón. El paciente tiene que quedar en esa posición ya con el colchón inflado, seco, para evitar las úlceras por el cúbito, como le hablamos el otro día. Se coloca una sonda nasogástrica para ver contenido gástrico y valorar el inicio de la nutrición temprana, como hablamos el otro día. Todo esto son cuidados nuestros, sobre todo en pacientes neurocríticos donde necesita un aporte nutricional debido a que no le debe faltar glucosa, que no debe caer la glucemia, como decía la profe, por debajo de 140. En un paciente no neurocrítico, los valores de glucemia los tenemos por 120,
En cambio, con un neurocrítico tenemos que ser más cuidadosos y mantenerlo por arriba de 140 y menor de 300, ya que ambos extremos empeoran el cuadro, sería. ¿Qué pasa con un paciente neurocrítico? Lo tenemos con 120, que es normal, pero hasta el próximo control puede haber una caída de esa glucemia y hasta puede pasar 1 hora o 2 horas hasta el siguiente control y el paciente se mantuvo con la hipoglucemia. Entonces el cerebro no estuvo recibiendo el aporte necesario y eso favorece una isquemia cerebral, que muchas veces pasa por falta del control de glucemia, nomás que algo tan simple y tan significativo sería. Recordemos siempre que el cerebro vive de oxígeno y glucosa. Entonces eso es la importancia de un buen control y seguido sería secuencial. Evite cualquier tensión de tubos o conexiones que puedan causar dolor o malestar. ¿Qué quiere? Y otras acciones también dice, limite los contactos no terapéuticos. Por ejemplo, deje colocado el manguito del manómetro de tensión arterial. ¿Esto qué quiere decir? Limite el contacto no terapéutico. Como decía mi compañero, ya vamos a poner, ya va a tener el colchón antiescara, ya sabemos que viene un paciente neurocrítico, ya ponemos el colchón antiescara, le realizamos todo la medida, los procedimientos que debemos tomar como personal de enfermería y chicos, lo vamos a dejar tranquilo. No lo vamos a estar moviendo cada rato, no lo vamos a estar molestando, vamos a decir cada rato, estimulándolo. Debemos programar los procedimientos de enfermería de tal manera que el paciente pueda descansar sin interrupciones, hacerlo todo y después ya dejarlo descansar. Cuando tengamos que tocarlo, hágalo de forma tranquila y suave. Otras causas de aumento de presión de PIC es la fiebre. Como dijimos anteriormente, se desencadena una cascada metabólica, esto puede causar fiebre. Y ¿qué acciones debemos tomar? Mantenga al paciente destapado, o si tiene que cubrirlo, utilice sábanas ligeras, destapado, pero siempre manteniendo la temperatura corporal normal, sería de 36. No vamos a inducir a una hipotermia. Antes se hacía la hipotermia inducida cuando venían las primeras horas de terapia, lo terminamos cubriendo con hielo para hacer una hipotermia de 33, 34 y que eso le íbamos permitiendo subir progresivamente cada 6 horas. Después cambió porque se demostró que no era muy productivo tenerlo con hipotermia y ahora sabemos que no hay relación. El beneficio no fue amplio, digamos, como para tenerlo. Entonces ahora lo que se indica es el normotérmico. Y debemos usar métodos físicos en primera instancia, si no da resultado, bueno, métodos químicos, antipiréticos. Sí, como sabemos, en este tipo de pacientes, ya lo habíamos hablado anteriormente, el monitoreo, el control de todo lo que es el parámetro, tenemos que hacerlo horario. La temperatura, pues en caso de pediatría la tomamos rectal, para tener obtener una temperatura central, pero sí es horario el control, ¿no? Para evitar la fiebre. Generalmente estos pacientes uno los toca y tienen una vasoconstricción periférica, más si están con aporte de drogas inotrópicas. Entonces al tacto de la piel lo vamos a sentir frío, lo que generalmente manifiesta el familiar, llega y lo quiere tapar porque nos dice tiene las manos frías, tiene los pies fríos, está frío, lo quieren tapar, pero la temperatura central es otra, por ahí está con hipertermia, pero sí a la piel fría, sudorosa, que es propia por la vasoconstricción periférica que tiene, ya sea por la hipovolemia o por las drogas inotrópicas. Eso uno tiene que explicarle por ahí al familiar, porque hay veces que los familiares están en forma continua y ellos los tapan.
Uno sale, vuelve y lo ve y está tapado con 2 frazadas y tiene el paciente. Entonces uno tiene que enseñarle también al familiar y para que pueda acompañar. A ver, y hasta ahí, yo creo que la clase de hoy está la profe Lili. Por ahí, Sí, profe. no sé si vamos a ir a las preguntas. Sí, sí, si Neurocrítico, tienen alguna consulta los chicos. neurocrítico un poco extenso, sí, complejo en el principio, ¿no? Hablando de la lesión primaria y la lesión secundaria. Pero las acciones de enfermería son fundamentales, ¿no? Como dijimos en las primeras horas, y también en el cuidado posterior, ¿no? De las primeras horas también, todas las acciones de enfermería. La idea era cortar acá para que la próxima clase tenga continuidad. Vamos a hablar de la Claro. importancia de los cuidados de enfermería, todos los cuidados, los manejos del paciente de lleno sería. Que nosotros somos los que estamos las 24 horas, los 365 días con el paciente, entonces de ahí la importancia de una buena vigilancia. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Parece que no, ¿eh? Chat, no, ¿verdad? No, no hay. ¿Entendieron? Felipa, Marta, ¿tienen alguna ¿Se quedó consulta para la profe? Celestina, Cielo. Ahí está Hermelinda, Felipa, Cielo, Joana. Se durmieron, parece, porque es muy larga, muy Sí, técnica, muy... sí, así mismo, profe. Yo atendía y también es muy profundo. Sí, se relaja el espíritu y ahí... En la clase que viene vamos a hablar sobre drenaje ventricular, eh, que se ve mucho en los pacientes de pediatría, ¿no? Con las hidrocefalias. La recepción del paciente post colocación de catéter. A ver, estuvo súper lindo el tema de hoy, Felipe. Gracias, Felipe. Nosotros lo queremos, no queremos hacer muy técnico, pero bueno, para tratar de entender lo que es la lesión cerebral y lo que después sucede, por ahí hay que hacerlo así, ¿no? Muy, muy técnico, muy, ¿cómo se dice? Para poder entender las acciones a tomar. Sí, sí, pero bueno, tratamos de dar nuestra experiencia también en el hospital para que no se haga tan aburrida. Por ahí metemos las experiencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta de los chicos? Algo que no se haya entendido y por ahí lo podamos fortalecer en la próxima clase. Entonces vamos a ir Ahí está terminando. escribiendo. Se entendió súper bien. Gracias, Cristina. Bueno, Carmen. súper, profe. Ya Bueno, que no tienen ninguna consulta, cualquier cosa, si es que quedó alguna duda, la próxima clase se puede acotar sí, Claro, algunos sí. puntos y bueno, profe, Mm, agradecida por el tema de hoy, realmente estuvo bastante profundo. Estaba atendiendo, pero bueno, se entendió súper bien también, ¿verdad? Pero con Bueno, una nueva lectura del material y el ver la grabación de vuelta, creo que ya vamos a entender mejor. Y bueno, profe, sí, sí. muchísimas gracias a todos los que se conectaron a la clase de hoy. Gracias a ustedes. Y nos Gracias vemos a en los 15 chicos. días otra vez, profe. Contigo otra vez, profe, Esther y Walter, ¿verdad?
Sí, 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 sí. nosotros volvemos a Ok. dar. La semana que viene, ¿no? Y sí, profe, sí es que Ah, la otra semana para estar al día con las Ah, fechas. bueno. depende de ustedes, como Y quieran, sí, si viene bien. el otro jueves, profe, es para Sí, sí, recuperar sí. la otra Bueno, fecha. Y bueno, buenísimo. profe, muy buenas noches para todos y nos vemos el próximo jueves. Nos Buenas vemos el noches. próximo jueves. Gracias. Dale, chao, chao.